es como un espacio experimental, un boletín solar que va a empezar, que dará la luz ahora cuando con la entrada del sol a Aries, un podcast también, como siempre, me parece que es un espacio en el que yo puedo ir creando esas relaciones entre lo somático, lo corporal, lo astrológico, lo simbólico, ¿no? Esa danza, es un espacio en danza, digamos. Ujú. Genial. Muy bien, pues muchas gracias por esta presentación. Yo desde luego os invito a que sigáis a Arminda en Instagram. Tiene para mí un espacio tremendamente acogedor. La verdad es que sí. Y nada, no te robo más protagonismo, es tu momento y me quedo un poquito hacia atrás escuchando y siguiendo tu ponencia. Muchas gracias, Arminda. Nos vemos. Gracias a ti, Itziar. Empiezo a compartir, ¿vale? Ujú. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas. Vamos a disfrutar de un pequeño espacio de encuentro, de práctica. Me interesa mucho que este sea un espacio donde la aplicabilidad gane en protagonismo. Voy a empezar a compartir la presentación que nos va a dar soporte, ¿sí? A lo largo de este tiempito que vamos a estar juntas y juntos. Corporeidad, vínculo y cosmos. He venido a llamar a este espacio. Y con ese subtítulo de reformular la mirada, ¿sí? Porque al final, ahora lo veremos más en profundidad, pero una de mis intenciones tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con preguntarnos desde qué lugar miramos y cómo podemos crear nuevas vías para que esa mirada se exprese, ¿sí? Tanto como practicantes, como divulgadoras y divulgadores, y como personas que atendemos en consulta, que esto es re importante, ¿no? Ok, entonces la intención de este espacio tiene que ver, como decía, con interrogar nuestro acceso. Esto es una pregunta que es interesante que cada una y cada uno se haga a sí mismo, ¿no? De cómo yo accedo a la astrología, desde qué lugares, ¿sí? ¿Qué caminos he ido recorriendo que me permiten acercarme no solo a la astrología, sino como más ampliamente a lo simbólico? Entonces, hay una intención en este ratito que pasaremos juntas de realmente, tal vez, empezar a recorrer pequeños accesos nuevos, ¿sí? Evidentemente, cuando hablamos de acceso, hablamos de vinculación, ¿sí? Porque accedemos a aquello con lo que establecemos un vínculo. En este caso, estamos hablando de la astrología. Por lo tanto, ahí abro la pregunta: ¿cómo nos vinculamos con la astrología? ¿Y qué tipo de vínculo transmitimos a otras personas en nuestra práctica profesional? Esto para mí es un punto radical, ¿no? De raíz en, en mi propuesta. El hecho de que realmente nos podamos cuestionar qué tipo de vías creamos a la hora de poner la astrología en circulación, ¿sí? La práctica en la que nos vamos a sumergir, como les digo, hay por mi parte una intención muy clara de que este sea un proceso vivencial, un proceso experiencial, un proceso que realmente nos dé herramientas, ¿sí? Tiene que ver mucho con esta idea que hablamos con Itziar en la presentación de crear correlatos entre diferentes lenguajes y diferentes expresiones de estar en esta tierra, ¿sí? Por un lado, tendríamos la experiencia corporal directa, ¿sí? El atender a lo que es, atender a lo que nos atraviesa, atender a la inteligencia orgánica, que incluye todo el aparataje del intelecto, ¿sí? Y cómo a partir de ese estudio, del proceso de estudiar nuestra propia corporeidad, ¿sí? De entrar en vínculo afectivo con esto que somos, podemos crear correlatos astrológicos, podemos irnos a lo astrológico y encontrar continuas relaciones, continuos nexos llenos de sentido,
¿sí? Que nos impregnen de sentido. ¿Dónde encaja el tema del desarrollo en todo esto? Pues que precisamente la corporeidad, el ser cuerpos sobre esta tierra, tiene que ver con eso, con un proceso, un estado procesal, un proceso en continuo cambio, ¿no? Vamos a atender esto. Dentro de mi enfoque astrológico, que es la astrología evolutiva, de alguna forma lo que propiciamos son espacios donde podemos interpelarnos acerca de cómo nos estamos movilizando, ¿no? en nuestra vida, qué está tomando protagonismo, qué se plantea como un conflicto, ¿sí? Y cómo podemos trazar una espiral, cómo podemos trazar un proceso cíclico de integración de todo lo que nos está sucediendo y que muchas veces no tenemos la habilidad para percibir, ¿sí? Entonces estaríamos pasando de un foco más teórico, por ejemplo, de la transmisión astrológica, ¿sí? O psicológico, de un enfoque psicológico, a un enfoque más somático. Quería aclarar antes de pasar a la práctica, aunque ya lo dijimos en la entrevista que me hizo Itziar para presentar este webinar, que cuando hablamos de lo somático, de los estudios somáticos, estamos haciendo referencia al soma, ¿sí? Y el soma, ¿sí? Se entiende como esa experiencia que podemos tener acerca de nosotras mismas. Es el cuerpo que se reconoce a sí mismo. Por lo tanto, no solo hablamos de corporeidad, hablamos también de percepción, de autopercepción y hablamos de conciencia, ¿sí? Quien investiga y lo que es investigado se aunan. Ok. Entonces, una pequeña frase sintética donde traigo varios verbos. Me gusta mucho como caer en esta finura de lo que la palabra nos trae y la palabra habilita. Y la voy a leer y vamos a ir un poquito hacia esos verbos, a ver qué nos cuentan, ¿sí? Una gimnástica del mirar. Esta propuesta consiste en eso, en algo que necesita ser ejercitado, como el dibujante que traza una línea y que aprende a mirar el mundo para que esa línea tenga relación con aquello que está mirando, ¿sí? Un caer continuo hacia la percepción cruda, un acompañar al símbolo en su constante renacimiento, un proceso de retorno a la fuente corporal. Miren los verbos: caer, acompañar, retornar, ¿sí? Son verbos que en algún punto dejan entrever que el acceso a lo astrológico no tiene que ver con una erudición, ¿no? Sino que puede tener que ver con un encuentro, una caída y un proceso de acompañar que está muy vinculado a lo que hablábamos antes del desarrollo, al desarrollo de un ser. ¿Cómo acompañamos eso que ya está ahí? ¿Cómo accedemos a eso que ya está ahí? ¿Cómo caemos a eso que ya está ahí? ¿Sí? Y de ahí esta idea de retorno. Es una vuelta al origen, a la fuente. En algún punto esto es un activismo, el activismo de vuelta a la raíz, el activismo que se permite claudicar de este afán marcial de conquista propio de nuestro paradigma capitalista, ¿no? Y que realmente nos interpela acerca de cómo hacemos para volver a casa, cómo hacemos para acompañar a que quienes nos rodean puedan volver a casa, ¿sí? Muy bien, vamos a la propuesta. Les voy a proponer que se entregue. El Sol transita por Piscis, hace poquito fue la luna nueva, por lo tanto todavía estamos como en un momento donde la luna tiene muy poca luminosidad, prontito
se verá como una pequeña sonrisa en el horizonte, por lo tanto, nuestra habilidad, o por lo menos la mía para elaborar procesos complejos es bastante limitada, así que a nivel intelectual quiero decir, entonces realmente nos voy a invitar a caer a una inteligencia que nos trasciende y es la inteligencia de nuestra propia organicidad.